estamos saliendo al aire, ahí Ahí me estamos. fijo, pero esperá que pegue el enlace en la otra página, saluden un poquito, para entrar en clima, pego el enlace en la otra página, esas cosas que salen Bueno, así, un poco desprolijas, pero vamos juntando público. hoy venimos Eh, a las corridas. Ahí venimos medio jugados, sí, sí. Esperá porque yo encima no, tuve un día de locos también y no encuentro el enlace. Bueno, cuando Bueno, nos acá digas, estamos. No, no, pueden ir comentando alguna cosita. Tenemos a tres personas, tres compañeros que vamos a saludar. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿qué tal, Darío? ¿Cómo Este, anda? bien, bien, Buenas cansado, noches, pero bien. compañeros. Feliz día de la militancia. También, feliz día. Así que vamos a empezar hoy a hablar un poquito de este día tan especial, ¿no? Porque acá se juntan varias cuestiones que tenían que ver con cómo iba el gobierno de Alberto Fernández y con el ataque que tuvo con respecto, bueno, su contacto con el Fondo Monetario Internacional y también, digamos, si va a haber ajuste o no va a haber ajuste en el plan de acá en adelante. ¿Vos decís que no? Aparece en la semana, y bueno, aparece en la semana que hoy se iba a tratar sí o sí el aporte de grande fortuna, ¿no? Un aporte, la verdad que un aporte muy esperado, largamente esperado en este año, y bueno, se va a dar con estas condiciones, ¿no? Y bueno, ahora se está discutiendo, y para eso ya se había empezado, yo lo había adelantado, lo habíamos dicho la semana pasada, de que iba a haber una movilización del sector sindical de Moyano, ¿no? Que es el que realmente está disputando las internas con Daer dentro de la CGT. Este, Podemos hablar de que se cumplió esa movilización, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ¿no? En lo que lo agrupa, y bueno, y Pablo Moyano dividió la movilización en dos partes. La primera parte dice que era un apoyo para Alberto. La verdad que estamos bancando a este gobierno porque no queremos que vuelva a la derecha, con errores y virtudes, dijo. Y bueno, y también dijo que hay una segunda parte que fue más tarde, la movilización a la convocatoria, que es en apoyo a la ley que va a salir. Esperemos que salga con gran cantidad de votos. Ahí Pablo lo que plantea, que dice que bueno, que los grandes empresarios, Pablo Roca y el de Mercado Libre, que no se acuerda el nombre, pero es así, el de Mercado Libre, bueno, es una vez que le pedimos que Alperín. pongan por favor lo menos, para los menos que tienen, ¿no? Hay una posición ya tomada de este sector sindical, eh, va a estar de acuerdo con las políticas que se diagramaron de acá en adelante. Esta movilización fue acompañada por los sectores sociales, por movimientos sociales como la CCC, Libres del Sur, Barrios del Pie, las empresas recuperadas, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, la Corriente Federal que está ahí, de bancarios, ¿no? Y bueno, y la agrupación de la Cámpora que estuvo movilizando, activando para la movilización del día de hoy. Lo interesante de acá, que, que bueno, que se logra el poder de convocatoria, pero también se van posicionando fuertemente en lo que es el sector gremial que va a estar del lado del gobierno. Y que bueno, va a salir, me parece a mí, va a salir a bancar medidas, a veces que no van a ser muy gratas, porque está todavía este tema de la discusión de la ley jubilatoria, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Así que, bueno, esta sería la noticia más importante del día. También tenemos, bueno, y también aclaremos que las 62 organizaciones regularizó su situación. Ahora la va a encabezar José Ibarra, que es el de los taxistas, y es el que también da un fuerte apoyo al gobierno de Alberto Fernández. Y bueno, y tenemos de ayer el alto repudio que cosechó Soledad Acuña,
¿no? La ministra de Educación de Cava. Todo surgió por no sé si por un Zoom del partido, y bueno, se filtró, deben tener sus internas, y bueno, hicieron un filtro de lo que realmente es, y son estas personas del PRO, ¿no es cierto? Tienen esa concepción elitista de, no sé, nunca habrán pisado una escuela, pero bueno, ellos saben mucho de educación, y aparte, yo me imagino cómo van a volver a ver la cara a los docentes, ¿no? Porque es como si un general diría que sus soldados son unos cobardes, ¿no? Que nunca va a confiar en ellos y después va a tener que ir a presentarse la tropa, ¿no? A ver qué le van a decir. Bueno, acá uno de los gremios, UTE, hace una presentación al INADI, eh, por, bueno, las barbaridades que dijeron, ¿no es cierto?, de la discriminación con respecto a la cuestión socioeconómica de dónde provienen los docentes y su bajo bagaje cultural, ¿no? Y CETERA va a hacer una presentación ante la OIT, ¿no?, por este tipo de discriminación que se realizó. Así que bueno, esto sería el panorama de hoy. Juli y Darío, que Bueno. no sé si se entendió perfecto. Sí, Muy hoy bien, se te muy bien. escucha mejor. Sí, Claro, muy porque bien. tengo un micrófono. Muy bien, Muy bien. felicitaciones. Era Muy hora bien. que Gracias, modernizara. compañero. Grandes Bueno, adquisición. yo creo que en realidad la movilización de hoy, más que el apoyo, que sí, evidentemente hay un apoyo, me parece que algunos hechos de esta semana lo que intentan es demarcar algunos límites. En esto inscribo la movilización de hoy y la carta de los senadores, ¿no es cierto?, al FMI con el tema de parar el ajuste. No creo que este sector pueda apoyar medidas impopulares. No lo hizo nunca en los últimos 40 años, no creo que lo vaya a hacer ahora. Me parece que es un poco decir, bueno, nosotros estamos acá, te bancamos, pero te bancamos para determinada política. En esto creo que sigue inscribiéndose en la misma línea de lo que fue el 17 de octubre. Por ahí, a diferencia del otro sector de la CGT que sale a amenazar y después a negociar, en principio sale a apoyar y decir, bueno, acá estamos. Lo veo por ese lado, en realidad. Me parece la movilización de hoy. Y una vez más, sí, es una muestra de poder del sector del Fresimona, ¿no es cierto? De Moyano en primer lugar, de Esmata, bueno, nosotros, Udogba también hoy estuvo. Sí, Me parece que claro. fue una movilización importante. No, Así que bueno. Bueno, y el otro sector, Daer fue a Santa Fe, ¿no es cierto?, a darle el apoyo al sector que está en contra de la conducción de camioneros allá, ¿no? Y bueno, hizo su día del 17 de noviembre. Este está cerrado. Pero está bien, planteemos que sí se van a posicionar, de que no se van a quemar con leche desde el inicio, digamos. Este sector, como vos dijiste, Julián, estuvo en otros momentos apoyando medidas populares, ¿no? Y bueno, se planteará ahora qué va a suceder de acá en adelante con las otras que van quedando pendientes, con la ley Sí, jubilatoria. y enfrentando medidas neoliberales. A ver, tengamos en cuenta primero Moyano como figura sindical importante surge en la década del 90 con el MTA y precisamente oponiéndose a las políticas de ajuste de Menem. Y este grupo, el Fresimona, tengamos en cuenta que surge después del 21F, después de la aprobación de la modificación de la ley jubilatoria. Entonces me parece que ahí están bastante limitados ellos por sus propias bases. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto. Esto sigue inscripto en la gran disputa o digamos el vacío. Salud y Jubilados pone Dani ahí, hoy reclamando en Cava, es verdad. Esta mañana hubo una movilización de trabajadores de la salud en Cava. Es la que Es verdad, habíamos Dani. dicho,
Sí, sí, sí. La semana pasada lo habíamos mencionado y bueno, los trabajadores piden estar incorporados dentro del convenio de profesionales. Y bueno, parece que la semana que viene se va a agudizar esta lucha porque amenazan ya con paro, ¿no es cierto?, de hasta 72 horas. Así que bueno, Pero Cava va a tener un gran... Sí. me levanté chicanero hoy. Siempre estoy chicanero. El sueldo digno no es el que se puede pagar. No está, ¿dónde está la doctrina? Yo no lo encontré la doctrina. Verdad número 21, dije. Sí, bueno, se va a agarrar de esa la reta. Pero La bueno, reta está se va a bien, agarrar de esa. pero lo que tenemos que ver es esto, que no solamente la posición de este sector sindical es la que va a apoyar, parece, fuertemente al gobierno, sino también los movimientos sociales. Acá yo lo que no estaba viendo es la aprobación de los movimientos sociales sobre estas cuestiones del IFE 4. Hoy, bueno, leí que Pérsico está de acuerdo con sacarlo del IFE 4 y reconvertirlo, ¿no? Como que están saliendo a bancar, ¿no es cierto?, este tema de, de- bueno, de pequeña, a ver, sintonía fina, si podemos no plantear la otra palabra, que también es una palabra muy dura, bueno, pero se está tratando de bancar este tipo de sintonía fina para para que se mantenga con más fuerza en el poder Alberto Fernández, ¿no? Decime, Juli, Este, ¿por qué el sí, 17 bueno, de noviembre yo, entonces? ¿eh? ¿Por qué salieron todos Sí, en este 17 de noviembre? bueno, por eso te digo, me parece que cada uno está marcando la cancha. O sea, es una muestra de presencia, de apoyo, pero también de condicionamiento, de límite, me parece. Tiene que ver con lo que es históricamente en los últimos 50 años el rol del sindicalismo. Por ahí hoy la etapa histórica que tenemos que ver hoy, que vamos a tratar de verla rápido porque vienen los amigos de la Marcha al Campo, eh, habla por ahí de la última gran etapa de presencia política del sindicalismo peronista. Y lo que pasó en esa etapa eh, condicionó al movimiento obrero y ya lo posicionó nada más al movimiento obrero como un movimiento reivindicativo. Digo, no el movimiento obrero por sí mismo, sino a través de las presiones de distintos sectores de poder que coexistían incluso dentro del mismo movimiento, en la rama política del mismo movimiento. Hoy históricamente queríamos ver, vamos a ver si llegamos, la etapa del 62 al 66. Desde la caída de Frondizi, que es donde terminamos el otro día, a la caída de Ilía. En 1962, después de que cae Frondizi, el sindicalismo enseguida se enfrenta con Guido. Mantuvo el enfrentamiento con Frondizi, lo continúa con Guido. En el 62 se dicta el programa de Huerta Grande, que es un programa realmente, en algunos aspectos, revolucionario, va más allá de las tres banderas, incluso del peronismo. Tiene que ver, bueno, con el coqueteo en ese momento con la izquierda, la visita de varios sindicalistas, entre ellos Bandora Cuba, el endurecimiento de posiciones dentro del mismo movimiento. Había una interna muy grande en el movimiento. Digo, generalmente la izquierda peronista referencia siempre a John William Cook, pero John William Cook fue, junto a Jaureche, Scalabrini, los que más bregaron por el acuerdo con Frondizi. Y el sindicalismo Claro, fue el que más enfrentado estuvo. Lo que ellos llaman el claro. bandorismo a la derecha, lo que más ha enfrentado estuvo a ese acuerdo y después los hechos le dieron la razón. Es más, en el 59 no pudo entrar a la toma del frigorífico John William Cook.
no quisieron que entre, y los sindicalistas cayeron todos presos. Todos, Olmo, Bandor, Borro, todos fueron presos. Decía, el programa de Huerta Grande por ahí fue un programa aspiracionalmente mucho más avanzado del estadio en el que estaba avanzado el movimiento obrero. Se produce una nueva división, digamos, los gremios comunistas y los independientes se juntan y tratan de, durante el gobierno de Guido, de llegar a un acuerdo, a un pacto con la CGE, con la Confederación General Económica. Las 62 se oponen y lanzan un paro nacional con la consigna de no hay tregua con el hambre. En realidad era, los 20 querían hacer un pacto, los 20 y los 32 democráticos, como se llamaban, querían hacer un pacto con la Confederación General Económica. Los 20 tengamos en cuenta que eran comunistas, con la Sociedad Rural Argentina, la Confederación General Económica. Bueno, otra vez el movimiento obrero le contesta con la mayoría de los gremios realizando un contundente paro nacional el 1 y el 2 de agosto. Bueno, acá está el programa de Huerta Grande. ¿Querés leer así rápidamente los puntos fundamentales, Cabo? De la etapa revolucionaria que tiene este programa es la nacionalización de todos los bancos y establecer un sistema bancario estatal y centralizado. Eso, y hasta en el mismo gobierno peronista, si bien se había nacionalizado la banca, no eran todos los bancos nacionales, sino que también había unas entidades privadas que podían participar. Bueno, acá no, acá el Estado es el que se va a hacer cargo de todo. De implementar el control estatal sobre el comercio exterior, la nacionalización de los sectores clave de la economía, en ese momento era la siderurgia, la electricidad, el petróleo y frigoríficos, como sectores claves que movilizaban, eran los que exportaban y traían divisas. También prohibir toda explotación directa e indirecta de capitales, la exportación, perdón, directa e indirecta de capitales para que no se fuguen los capitales de la Argentina, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espalda del pueblo. Habían firmado con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? el primer crédito, la política desarrollista de Frondizi, por eso es desconocer ese tipo de acuerdo. Prohibir toda importación competitiva con nuestra producción, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales y planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y del pueblo argentino. Fijando líneas de prioridad y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Es el control total del gobierno, del Estado en las economías. No hay libre, ¿no es cierto?, libre mercado ni intereses que no puedan salir de este programa. Así que yo no te escucho. Ahora, fíjate. ¿Estás ahí, perdón. Ah, bueno. Sí, sí. El año 62 también nos trae un hecho luctuoso que lamentablemente después se iba a tomar como metodología sistemática, que es la desaparición forzada de personas, la desaparición del compañero Felipe Vallese, un delegado metalúrgico que es apresado en el mes de agosto y nunca se encontró su cuerpo. Iván, recordemos que, bueno, en el año 65 la CGT bautizó su salón de actos como Felipe Vallese. En el año 63, Guido con este grupo de los 20, bueno, obviamente fracasan en el pacto que querían hacer, que entre otras cosas, como siempre, querían lograr la división sindical por la contundencia del apoyo que tenían los gremios de las 62 organizaciones. En el año 63, los gremios piden elecciones
Del 27 al 31 de mayo realizan una serie de movilizaciones, volanteadas, actos relámpagos, que terminan con una gran huelga el día 31. Entre otras cosas, se juntan los partidos políticos en lo que era la Asamblea de la Civilidad. Algunos de ellos, como Ilía, dicen que no van a participar de las elecciones si hay proscripción al peronismo. Después vamos a ver al poco tiempo que no es así. En junio, la CGT y las 62 organizaciones lanzan un plan de lucha cuyos principales reclamos eran el fin del estado de sitio, que se levante el plan Conintes, el plan de conmoción interna que habías explicado vos en el programa anterior, la derogación del decreto 788 del 63, que prohibía las huelgas, la anulación de los delitos de opinión, el levantamiento de la proscripción al peronismo y la anulación del decreto 3740 del 63, que intervenía los fondos sociales. Se realizan las elecciones, triunfa Ilía, el peronismo estaba proscripto. Ahí estas elecciones, a ver, los radicales van a decir siempre que sacaron el 34%. Claro, ellos cuentan los votos válidos, no cuentan los votos en blanco. No es verdad esto. El radicalismo sacó 2.444.000 votos, algo así. Y el peronismo, el voto en blanco fue 1.900.000. Supuestamente Ilía le gana, pero ¿qué pasa? Para esas elecciones había un montón de candidatos, o varios, entre ellos Matera y Solano Lima, que se iban a presentar a las elecciones en nombre del peronismo y pidiendo el retorno de Perón. Esos candidatos son proscriptos. Matera es prohibido un día antes. No sé si te acordás la elección del azul y blanca en Cetera. Bueno, más o menos lo mismo. Bueno, sí, más o menos lo mismo. Esos candidatos, sin candidato, sacan 700.000 votos. O sea que si vos sumás los votos en blanco, más estos los sumados, los que estaban prohibidos, ¿no es cierto? Los que después lo invalidaron, realmente sí va a ser. Más los nulos, exacto, estamos hablando de casi 2.800.000 votos. O sea, una vez más, el candidato termina siendo un candidato ilegítimo y que encima no cumplió con su promesa de no presentarse si se proscribía al peronismo. Bueno, pero acá, claro, pero acá el bandorismo empieza a plantear unas estrategias de negociación con Ilía, ¿no? Con respecto al armado del neoperonismo. Digo. Buenas noches, Cristian. No con Ilía, no tanto con Ilía. En realidad, Bandor empieza a buscar la alternativa política. De hecho, la idea de presentar fórmulas es una idea, y ahora lo vamos a ver en las elecciones que logran presentarse. Bueno, a las elecciones de Ilía, las 62 le responden con un duro documento y una huelga donde denuncian las elecciones de fraudulentas. Y bueno, a Ilía de no haber cumplido con su promesa palabra de no presentarse. Claro. Ilía asume en octubre, el 12 de octubre, y en diciembre la CGT le presenta un petitorio a Ilía que es, en cierta forma, toma reclamos del paro de fin de año anterior con Guido, y aparte pide el salario mínimo, vital y móvil, y el fin de la persecución y la proscripción. El salario vital inmóvil, acordate que era uno de los puntos del programa de la falda. Claro, exactamente. Exactamente. En 1964 se producen elecciones internas en las 62 organizaciones y Bandor triunfa sobre Framini, gana 61-28 la votación. Bandor, Olmo y Alonso quedan a la cabeza de las 62. El 21 de mayo la CGT lanza un plan de lucha y se produce la ocupación de 800 fábricas
Entre mayo y junio se hace una escalada de esta ocupación, se llegan a ocupar 11.000 fábricas en el país. Los reclamos más o menos los mismos que se habían planteado en el programa, levantar la proscripción al peronismo. A esta acción la acusan de subversiva y procesan a los 300 miembros del Comité Central Confederal de la CGT. Son todos procesados. El radicalismo, obviamente, después de esto, ¿qué va a buscar agudizar urgentemente? Lidia. Va a buscar dividir el sindicalismo por todos los medios. ¿Bajo qué excusa? La excusa de la democracia. Digo, lo que históricamente siempre intentaron hacer, ¿no es cierto? El sindicato por fábrica, que ya vamos a ver, tomó después otras medidas, Gilia, bastante importantes en ese sentido. Este año 64 estuvo signado por el intento de que vuelva Perón al país, el operativo Retorno. El operativo Retorno, recuerden que en diciembre Perón intenta volver al país. En Brasil, en Río de Janeiro, paran el avión por pedido del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Zavala Ortiz, y no le permiten llegar. Esto, a ver, esta es la etapa, digamos, también de acercamiento, enfrentamiento Perón y parte del sindicalismo, ¿no es cierto? Bueno, concretamente con el bandorismo. Bueno, el bandorismo. Bandor en un momento pensaba que Perón no quería venir. Cuando Perón dice que sí, intentó ponerse a la cabeza del operativo Retorno. El operativo Retorno fracasa. Es le acusan ese fracaso a Bandor. La 62 y la CGT. ¿Por qué, Juli? ¿Por qué vos recordás exactamente por qué se lo acusa a Bandor del fracaso de ese regreso? Y porque tiene que ver con la interna de ese momento. Ahí había dos grupos, ¿no? Un grupo de sindicalistas, digamos, los que pierden la interna de la 62, Framini y ellos, se apoyan fundamentalmente, su poder está apoyado en la figura de Perón. Por el otro lado está el grupo de Bandor, Delia Parodi, que fue la última presidenta del Partido Peronista Femenino, que ya buscaban, como decía Javier, buscaban participar de alguna forma en política. Es un enfrentamiento, podemos decir que es la continuidad del enfrentamiento que se inicia en realidad en el 58 con el apoyo a Frondizi. Digo, el sindicalismo nunca estuvo de acuerdo en apoyar a Frondizi. Acá intentó con la Unión Popular. Claro, parte de este sindicalismo, parte del sindicalismo es donde acá le está disputando la cuestión política, pero la organización política está bien, pero del ustedes movimiento. se están señalando, no sé quién de los dos lo señaló, me distraje un segundo, que la mayoría, o sea, gana por una cantidad considerable de delegados en el confederal. Sí. Frente al sector de Framini, que tenía, no sé si 25 votos, dijiste una cosa así. 28, 61 a 28 ganó. O sea que representatividad había. Esto no era esa la cuestión. No, la cuestión era, claro, cómo conducís políticamente al movimiento obrero. Sí. ¿Cómo se presenta políticamente? Una gran diferencia. En relación a cómo conducir. Por eso Perón manda a Isabel. El quilombo que siempre tuvimos los peronistas, a ver, convengamos esto, el quilombo que siempre tuvimos los peronistas, ¿no? Porque, a ver, Bandor intenta, la organización vence al tiempo, ¿no? Es uno de nuestros apotegmas. Bandor intenta dar una organicidad. Se lo acusa de integrarse y de pactar porque pactaba en política. Sin embargo, cuando intenta una salida más revolucionaria o más fuerte, como es en el 57-58, el sector revolucionario negocia con Frondizi. El sector, entre comillas, digo revolucionario. Por eso digo, la luz de la historia nos permite analizar algunas cuestiones
con otra óptica. Todos los hombres tienen aciertos y errores, todos. Claro, Todos bueno, los se hombres. se va dando el giro de Cook hacia el guevarismo, digamos, lento, pero empieza a darse en esa época, y el otro sector que es el que quiere pactar para poder participar. Digamos, podemos decir a grandes líneas que la cuestión pasa por ahí. Sí, sí, exactamente. Es más, Cook se va a Cuba después del fracaso con Frondizi, después de que todos le endilgaban el fracaso fundamentalmente el movimiento obrero. Digo, después del quilombo del frigorífico Lisandro de la Torre, él queda con muy poco espacio acá. Digo, y esto lo arrastró a Perón también. Bueno, y el sindicalismo combativo queda directamente después, no queda en manos de Sebastián Borro, no termina siendo la figura del sindicalismo más combativo. Borro en ese entonces estaba alineado a la 62, en realidad. Por eso, digo, en esa etapa, por eso es una etapa muy compleja. Sin duda, digo, había un problema también, la política tiene estas cuestiones de ego y de desconfianza, ¿no es cierto? Perón evidentemente tenía una desconfianza sobre el verticalismo peronista. El problema era ese, es que Bandor, dentro de lo que pudo organizar, a pesar de los milicos, a pesar del gobierno de Frondizi, ¿no es cierto?, mantuvo más o menos alineado a la CGT, o por lo menos contactado con los gremios más importantes, y Perón desde afuera, desde el exilio, trataba de organizar la cuestión política, que Bandor decía, no, escúchame, de acá nosotros la podemos organizar, y bueno, si la vamos a organizar, respetar lo que nosotros hacemos. Que por algo, después Perón reconoce a Rucci como ese sector del sindicalismo que realmente sí tuvo una gran participación para mantener el peronismo en la resistencia, ¿no? Le da el premio, digamos. Rucci no por Rucci, sino por lo que representaba Rucci, Bandor, ¿no es cierto? De ese modelo sindical. No se iba, digo, terminando ya, ¿no? No se iba a meter con la CGT de los argentinos. Iba con esta CGT, ¿no es cierto? Esta CGT que mantuvo esa estructura. Decime, Julián, vos te tildaste ahora. Sí, quedó congelado. Quedó congelado. A ver, ahí... dale, ahí vuelve. Vuelve no, vos sos el que te tilda. Sí, decía... sí, hay una cuestión también del índole de la desconfianza y el poder político propio que había generado Bandor, ¿no es cierto? De que le pudiera disputar la conducción del movimiento. Esta idea del neoperonismo. Y después están los chupamedias de alrededor que también influyen, ¿no es cierto? Después están los chupamedias, esto que te digo. Hubo un sector que se recostó mucho en Perón porque no tenía poder gremial. Exactamente. Digo, y la rama política, o sea, ¿cuál era el poder de fuego, el poder en la calle, el que mantenía vivo al peronismo? Era el sindicalismo. Sin ninguna duda. Digo, y esto lo volvimos a ver en la década del 80, después del triunfo de Alfonsín. ¿Entendés? Sí, yo no sé si exageramos y decimos que el peronismo todavía existe, porque existen los sindicalistas. Por lo menos ese es mi punto de vista. Sí. Porque existió Ubaldini, si no, el peronismo difícilmente hubiese sobrevivido. Eso es una realidad. O Moyano con Menem, digamos, como para darle una continuidad a esa línea, ¿no? Sí, pero bueno, ahí por lo menos el peronismo había mutado en otra cosa con Menem. Pero en aquella época, ¿te acordás de Armiño, de la división? Si no hubiese aparecido la CGT oponiéndose a la ley sindical Mucci, digo, al peronismo se lo hubiese hecho muy cuesta arriba. Muy cuesta arriba. Acordate que la primera legislativa la gana el radicalismo, la del 85. Y la verdad, yo creo que ahí tuvo mucho que ver Ubaldini y la CGT, ¿no? Y los famosos 13 paros. Armendali, si vive, todavía se está preguntando cómo hizo para ganar la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Al día de hoy se le está preguntando.
Exactamente. Hoy nos va a costar mucho cerrar la parte histórica, así que vamos a dividir la parte de hoy en dos. Así entran los compañeros de la marcha al campo. Sí, porque ya Vamos a son y redondear 8. esto. Por Ya son y eso. 8, redondeemos. Por eso, vamos a redondear esta parte y vamos a lo jugoso en el próximo programa. Vamos a terminar con esto. El operativo retorno fracasa. La CGT declara una huelga acá de 48 horas, unos días después, el 17 y el 18 de diciembre. Bandor queda herido, por lo menos en la visión de Perón, pero por otra parte, al año siguiente, como vamos a ver, políticamente se fortalece mucho, con la Unión Popular, que presenta candidatos bandoristas en casi todos lados, gana las elecciones y logra meter al presidente de la Cámara, que es el cordobés Tercera del Franco, y al presidente del bloque de la Unión Popular, que llegó a tener 36 diputados, que es Paulino Ñembro. Así que, Ana, gracias, Ana. Así que bueno, hoy, digamos, vamos a terminar la parte histórica en esto y vamos a alargar precisamente con esas elecciones del 65 y vamos a ver todo ese gran quilombo de ese año, la elección de Mendoza, de principio del 66, que fue Mendoza y Jujuy, que es el enfrentamiento grande Perón-Bandor, y bueno, y el golpe de Ilía. Del 60. Así que vamos ahora a recibir a los compañeros, a Esteban y a José María, Esteban Sargiotto, así nos hablan. Se nos hizo hoy, se nos complicó un poco el día, es día de la militancia, venimos. Bueno, ahí está Esteban. Hola, Esteban. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás vos? Todo bien, acá andamos. Bueno. Ahora debería estar entrando mi compañero, bueno, ya lo aviso. Si no, cualquier cosa estoy yo acá. Muy bien. Bueno, en el programa pasado, cuando terminamos, recuerdan que hablamos que hoy iban a estar los compañeros de la Marcha al Campo, de la Vuelta al Campo. Él va a explicar por qué históricamente los dos nombres. Para hablarnos de un proyecto realmente importante. A mí me parece un proyecto de avanzada que tiene que ver con la redefinición urbana de nuestro país y productiva. Así que, bueno, gracias, Cristian. Esteban, bueno, te escuchamos. Contanos quiénes son, cuál es su proyecto. Bueno, puedo hacer una pequeña reseña, un poco también a tono de lo que venían hablando, lo que venía escuchando. El proyecto tiene, a decir verdad, tiene muchos antecedentes históricos. Incluso uno lo puede encontrar, nos podemos ir tan lejos como Sarmiento e incluso antes. Pero el proyecto, como lo entendemos hoy, concretamente, el antecedente más lejano es en el año 73. Formó parte del programa de la plataforma electoral del Frejuli, cuando ganó el peronismo en el año 73. Y ya tenía un antecedente incluso en algunos de los planes quinquenales de Perón, donde, si no me equivoco, Perón lo llamaba la vuelta al campo. A Guillermo le gusta decir, Guillermo Gallo Mendoza es el mentor de este proyecto. Él fue ministro de Asuntos Agrarios de Oscar Videgaña en la provincia de Buenos Aires. Él es, digamos, que aún está vivo, sigue militando, forma parte de la misma agrupación en la que milito yo, que es el Movimiento Peronista Auténtico. Que justo hoy que hablabas de Borro me acordaba, porque ahí vienen también, ¿no?, los antecedentes del peronismo auténtico, de compañeros como Borro. Bueno, y Guillermo Gallo Mendoza, como ministro de Asuntos Agrarios, fue el mentor de lo que hoy llamamos la Marcha al Campo. A Guillermo le gusta decir que primero fue la vuelta al campo y ahora que ya no se puede volver por cómo está, es la marcha, ¿no? Bueno, esos son básicamente los antecedentes y quiénes somos. El proyecto, si querés te empiezo a contar, te hago un resumen. Decime, estás muteado, Julián. Sí, tengo bastante ruido alrededor, entonces me muteé porque están de fiesta acá, en el barrio.
Así que, sí, me interesaría básicamente esto, que nos cuentes, digamos, cómo empezaron ahora, dónde presentaron el proyecto, con quiénes hablaron, un poco. Te hago una cómo- historia más reciente, digamos. en general, bueno, obviamente, la historia en general de lo que fue el proyecto, para saber cómo llegamos a esta historia reciente. Bueno, en el año 73 Guillermo como ministro lo llevó a la práctica. No solo Guillermo, también hubo otras experiencias en Salta y en otras provincias. En el año 73 y en el año 74, que fue cuando él fue ministro, se llevó a la práctica, se hizo. Y luego de eso, Guillermo siguió militando, siguió trabajando, siguió ayornando el proyecto, porque luego de los años 90, ustedes saben que con la llegada del paquete tecnológico, como se suele decir, de agroquímicos con transgénicos y demás, la nueva tecnología que hubo, cambió mucho el sector. Y bueno, entonces Guillermo nunca dejó de trabajar en esto. Él publicó un libro en el año 2002, lo publicamos, el libro de la Marcha al Campo, de hecho lo tengo acá, lo tengo atrás, este libro. Él lo publicó en el año 2002, nosotros como agrupación lo presentamos, en ese momento era la librería Gandhi, y lo seguimos militando como organización, lo seguimos perfeccionando todos estos años. Lo que pasa es que, bueno, claro, con el advenimiento de la pandemia, con la exposición tan explícita de las consecuencias que el proyecto aborda en su diagnóstico, porque ¿cuál es el diagnóstico? Que cuando uno mira lo que son los censos nacionales agropecuarios en Argentina, los números son, la verdad que muy alarmantes, porque se suele decir, no, bueno, ahora es algo que se dice mucho, ahora es un tema que se habla mucho, de nuevo por la pandemia, pero es un tema que es viejo. Digo, mi familia es toda del campo, y ya me lo cuenta mi viejo, me lo cuenta él como experiencia personal, pero cuando uno mira, por ejemplo, lo que desde el año 69, ahí es muy notorio, había alrededor de 1.200.000 explotaciones agropecuarias, con un número similar de habitantes en el sector agropecuario. Y al día de hoy, que tenemos mucha más población que en el año 69, estamos hablando del orden de las 200.000 explotaciones agropecuarias. Lo cual te habla de dos cosas, el grado de concentración y de cómo las explotaciones agropecuarias fueron cayendo, digamos, se fueron concentrando, que cada vez menos, y además hay un despoblamiento rural. Hoy la población rural en la Argentina es mucho más chica que, por ejemplo, la que hay en Italia, que es un país desarrollado, digamos, como para ir rompiendo algunos mitos, ¿no? Con la idea que, como si uno tuviera un sector agropecuario Claro que, desarrollado, sería sinónimo de falta de desarrollo, todo lo contrario. De hecho, cuando uno mira los países desarrollados, una de las cosas que mejor hacen y donde se incorpora, bueno, la industria, lo que se suele llamar la agregación de valor, y demás, uno de los sectores claves es el sector agropecuario. Por eso nosotros lo que decimos es, en uno de los tantos considerandos, de las tantas cosas escritas que hay, es que sea en la Argentina, al dominar tanto el discurso sobre el sector agroexportador, que es muy importante, se olvida la enorme complejidad del campo y del sector agropecuario. Bueno, entonces este proyecto lo que plantea es, ante la situación de desocupación y de pobreza estructural, hay un aporte enorme que puede hacer el campo. Y entonces, este proyecto, bajo ese diagnóstico, lo que acabo de decir, lo que plantea es un programa concreto, con un cronograma muy específico de qué es lo que se puede hacer en una primera etapa de 48 meses. ¿Puedo hacerte una pregunta, Esteban? Este fenómeno de ultraconcentración, que evidentemente va acompañado de la tecnificación del campo, ¿vos creés que se inicia con el proceso militar del 76? ¿A qué lo atribuís en realidad vos, a este proceso de migración y de concentración? Bueno, la verdad, no, yo no soy exactamente un especialista, ¿no? Yo la verdad que me dedico a otra cosa, pero en cuanto al proyecto, digamos, cuando uno ve los números, yo lo que sé es que vos mirás los números
y hay un evidente despoblamiento rural. Los motivos son variados. Digo, es evidente que si vos no tenés, o si por ejemplo, yo lo que pienso en el 76, los sectores que gobernaron fueron los sectores precisamente los más concentrados del campo. Los grandes terratenientes en ese momento, la sociedad rural y demás, a quienes no les interesaba que hubiera chacareros pequeños y medianos, que no están en contra de la concentración, que hoy toman la forma de pools de siembra, en otro momento habrán sido de otra forma, ¿no? Pero digo, la concentración fue, digamos, cuando vos lo dejás librado al mercado, como fueron las políticas que hubo, cuando no tenés una política específica para generar o para planificar, digamos, mejor, otra estructura para el campo, ¿no? Digo, yo te puedo decir lo que sale de los censos y de lo que yo conozco de primera mano. ¿Qué pasa? Vos tenés que, por ejemplo, mi abuelo trabajaba en el campo, pero después mi papá no. Y eso es, o por ejemplo, una familia, los padres trabajaban, los hijos se van del campo. ¿Por qué se van a quedar? Si el campo se va despoblando, si no hay, o sea, tenés mala conectividad, no tenés caminos rurales. El campo de mi abuelo todavía tiene el mismo camino de tierra del año 50. Entonces, para mí forma todo parte, seguramente hay una explicación mucho más técnica que te pueda dar gente más especialista, pero como políticos, como militantes que somos, no nos sorprende, ¿no? Digo, el proceso de concentración que hubo en el campo, el proceso de desindustrialización, la política, digamos, estrictamente pensada para el AMBA, y todo eso lleva a que la desocupación, porque ¿por qué migra la gente que sale del campo buscando trabajo? ¿Y por qué va a las grandes ciudades? Porque es donde hay más cosas, más movimiento, más, en algún momento más empleo. Claro, Incluso más sigue siendo así el día de hoy. Y lo que no hubo, lo que uno ve que no hubo, y seguro que podemos ver, lo que vos decís es cierto, pero cuando vos ves lo del campo es previo al golpe del 76. Ya en el 69 se veía. Los motivos, la verdad, habría que ponerse, sería un gran tema de discusión con alguien, digamos, que conozca bien, pero digamos, en concreto el diagnóstico que hacemos es, bueno, esto es un fenómeno que viene desde mucho. ¿Qué se puede hacer, dado que vos mirás lo que es el país, dado que vos mirás las potencialidades que existen en el sector agropecuario? Bueno, el programa lo que plantea es empezar, o sea, en realidad, no empezar, el programa lo que plantea es las tierras rurales, las tierras fiscales. Existen en la Argentina millones de hectáreas de uso agropecuario que son fiscales. Entonces, lo que plantea el programa es utilizarlas y organizarlas para darles escala en unidades asociativas de producción, comercialización, logística, hay muchos tipos digamos, de formas cooperativas, que es una forma que en el sector agropecuario es muy habitual, digo, Coninagro reúne cooperativas, la Federación Agraria reúne cooperativas, son pequeñas y medianas, incluso algunas grandes. Y lo que plantea el proyecto es eso, un programa de 48 meses en su primera etapa, donde primero lo que plantea, en realidad para ser bien específicos, plantea un relevamiento primero de esas tierras fiscales. Porque hoy lo que pasa es que están donde están, ¿no? Están en muchos lugares. Entonces, primer paso es un censo de desocupados en el sector rural. Porque la idea, como es revertir la migración rural-urbana, el primer paso es contener a la propia migración rural, que por alguna razón está por caerse de la explotación agropecuaria en la que actualmente está o ya se cayó. Pero el primer paso es, el primer sujeto, porque va en orden de prioridad, es el que está en el ámbito rural. Y después un relevamiento de tierras fiscales, que hoy las tenés en el AVE, la Agencia de Bienes del Estado, pero también existen tierras fiscales que son del ejército, también existen tierras fiscales que son de los ferrocarriles, de las provincias, de los municipios, de todo tipo de, digamos, de propiedad fiscal, pero que están en otros organismos. Entonces el primer paso del proyecto es hacer un relevamiento. Y después, con los técnicos del sector, por eso tendría un rol muy importante el INTA, detectar cada zona y qué se puede hacer en cada zona, porque no es lo mismo la pampa húmeda que la Patagonia, que la Puna, ¿no? Y en todos esos lugares, sí.
No, ¿y qué tipo de producción se desarrollaría en ese tipo de tierras? Ejemplo, eh, se va a hacer un tipo de producción con transgénicos, con, nuevas tecnologías las nuevas tecnologías que hay para producción de soja, de trigo. Yo desconozco, pero ¿se va a volver a apuntar a ese modelo o hay otro diferente? No, la idea del programa, digamos, el programa filosóficamente hablando está en el marco del desarrollo sustentable. La idea no es la utilización de agroquímicos, sino de lo que se suele llamar la agroecología. Ese es digamos, el marco conceptual, que además ha demostrado tener rindes incluso mejores. Es una discusión, creemos que hay que levantar un poco el nivel, ¿no? Porque, viste, a veces se dicen cosas, se piensa que si uno discute el mal uso de agroquímicos, es sinónimo de, viste, la prohibición total o algo así, pero tampoco quiere decir que uno no pueda hacer lo que se hace en la agroecología, por ejemplo, en Europa es muy Esteban, común. Sí, te hago te una digo, ¿cómo consulta. ¿Cómo te va? ¿Qué decís tanto ¿todo bien? tiempo? Bien, Bien, bien. bien, gracias. Yo sé que tiene estado parlamentario, que estaba en comisión. ¿Cómo está Sí. ahora la cosa respecto a la ley? Mira, en este momento está en estado parlamentario, como bien decís, es decir, está presentado, se presentó hace un tiempito, ya hace como 2 meses. Lo impulsa una diputada de Almirante Brown, María Rosa Martínez, del Frente de del Frente de Todos, ella, y tiene alrededor de 30 firmas de diputados y diputadas. Eh, Varios lugares, de Chubut, de La Rioja, Mendoza. En este momento está ahí, digamos, por ahora está en comisión. Y bueno, hay distintos El, tipos de... Sí, Alberto Fernández había mencionado, ¿no? de un proyecto agrario con tierras fiscales. exactamente, No sé sí, si sí. será pero como que le A quiere veces dar el impulso. parece que le soplaron, sí. Sí, sí, se le hicimos llegar. Ahora, Por lo que Bueno, describe, parece estar describiendo la marcha al campo, sí. ¿tenés alguna idea de qué cantidad de tierras fiscales? Bueno, hay un mínimo relevamiento de tierras fiscales existentes que te podrían llegar a dar un plafón de si se promulga la ley, digamos, una proyección de cómo puede avanzar. Sí, sí, existe. Voy a hacer una pequeña aclaración, si querés, técnica. El Censo Nacional Agropecuario no censa tierra fiscal. Por eso el programa contempla un relevamiento de tierras fiscales. Las tierras fiscales están censadas, si se quiere, en los distintos organismos estos que mencioné. Por eso el programa claro. plantea un relevamiento y un ordenamiento para saber, bueno, qué hay para que quede afectado el programa. Pero lo Claro, que está vos en los... preguntás, Darío, No, no, yo decía, está discriminado en los tres tipos de estado, en municipal, otros en provincial y otro en nacional. claro, entonces Como no que los tenés van a un tener que registro, unificar. ¿viste? Claro, específico. Lo diferenciamos del plan arraigo, ¿no es cierto? Es otra cosa, el regreso al campo que el plan arraigo. El plan arraigo tiene que ver más con un tema de urbanización fuera de AMBA, puede ser. Los compañeros de Arraigo forman parte, han estado en foros con nosotros, se han manifestado de acuerdo, tenemos muy buena relación. Arraigo es otra cosa, ellos son el movimiento Arraigo por un lado y ellos tienen un proyecto para la provincia, que es como, el proyecto va más hacia la cuestión habitacional y la cuestión, si se quiere, periurbana. Pero es Claro. verdad que filosóficamente plantean algo muy similar en el sentido del arraigo, ¿no? Y la verdad que lo que hizo el compañero de Urañona cuando estuvo en San Antonio de Areco no es muy distinto a lo que planteamos. Ellos han estado en foros con nosotros y se manifestaron a favor, digamos, forman parte, si querés, podemos decir que somos casi primos
Son compatibles, ambos proyectos son compatibles. Totalmente, totalmente, porque además el proyecto de arraigo, que es un proyecto de acceso a la tierra, contempla un procrear rural, que lo que implica es digamos, la compra, y lo que planteamos con la marcha al campo es otra cosa y aparte es de otra dimensión. Entonces son cosas perfectamente compatibles. Pero no quiero dejar de responderte la pregunta, Darío. ¿Existen inferencias sobre la cantidad de tierras que hay? ¿Por qué? Porque cuando el censista va y pregunta, le dicen, no, bueno, esto es tu propiedad, no, bueno, es fiscal. Existen inferencias que se pueden hacer. Las inferencias nos dan que hay, porque este programa contempla también, esto ya para el próximo martes, contempla los bosques nativos también. En cuanto a bosques nativos, de las 33 millones de hectáreas que existen en el país, podrían quedar afectadas al programa unas 12 millones. Por diversos motivos, porque hay algunos que no se puede acceder, porque no se les puede hacer un uso sustentable, por diversas razones. Pero hay 12 millones de hectáreas de bosques nativos que, y esto lo voy a resaltar mucho, con un estricto manejo sustentable del bosque nativo, cuyo condición número 1 es evitar la tala indiscriminada. Esa es la condición sine qua non para poder hacer explotación sustentable. Y de lo que son tierras fiscales que no están en bosques nativos, se calcula que hay alrededor de 6 millones de hectáreas. ¿Cuánta gente puede involucrar estas cantidades de las que estás hablando y en qué tiempos? El programa en los 48 meses primeros plantea que alrededor de 400.000 familias de modo directo podrían estar afectadas. Familias, lo que implica alrededor de 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos. Teniendo en cuenta lo que implica, Esteban, porque sería una movilización muy grande. Esteban, una preguntita, ¿no? Por lo que me decías recién del plan arraigo que me quedó dando vueltas y quiero preguntarte por las dudas. Porque vos me decías, digamos, del plan arraigo plantea algo así como un procrecampo para comprar sus campos. ¿Eso no conlleva el germen o la semilla o el riesgo de generar nuevos terratenientes que terminen de alguna forma desviando el rol social que tendrían que cumplir? No sé, digo, es una pregunta, digo, con una duda que me queda, ¿no? Porque muchos empezaron como pequeños productores y después se transformaron en socios de mesas de enlace, ¿no? Bueno, es el riesgo que existe, ¿no? En el campo en general, digo, que cuando se divide o cuando, viste, qué sé yo, el padre lo trabaja, pero después los hijos no, después se vende y se lo queda a los grandes. Es el problema histórico del sector agropecuario. Propiedad. Bueno, los compañeros o sea, no quiero hablar en nombre de ellos, ¿no? Yo lo que te puedo decir es lo que sé que contempla el programa, la ley de acceso a la tierra que plantean los compañeros. Sé que implica eso. La verdad, que yo sepa, es eso, es un fideicomiso que estaría también involucrado el Banco Nación. Así que no estoy muy seguro si... La verdad, no conozco muy bien los detalles. Por lo que entendí, pasaría al dominio privado y sería agricultura familiar. El programa nacional La Marcha al Campo contempla que sigan siendo fiscales, precisamente claro, para que sean estatales. Claro. Que sigan siendo fiscales. Y la única razón por la que la persona puede estar ahí es si ahí se producen cosas, si no, se va. Eso precisamente, claro. Por eso Guillermo lo pensó así, porque conociendo que el proceso de concentración lleva a que los pequeños después lo vendan, por eso queda en manos fiscales. La verdad desconozco los detalles del proyecto de compañero y no quiero hablar de él. No. En malos términos, pero es verdad que es una inquietud. No, me llamó la atención cuando dijiste y me interesa, en realidad, no lo que dicen ellos, porque bueno, obviamente esto lo tienen que hablar ellos, pero a mí me llamó la atención esto del fenómeno de concentración de la tierra y si eso no va a terminar en algún momento conduciendo, y bueno, me interesaba saber la postura de ustedes, que me parece más coherente, ¿no es cierto?, que las tierras no pasen, digo, a nivel privado.
En todo caso, uno lo que tiene que garantizar es la vivienda que tenga todo el mundo, pero no la unidad productiva. Me parece que en ese sentido estamos inventando una clase social a contrario sensu del desarrollo propio de las fuerzas productivas, ¿no es cierto? Que conlleva ese riesgo que decís vos, es lo primero que se me ocurrió cuando mencionaste. Claro, sí. Bueno, el programa, la Marcha del Campo, precisamente por eso contempla que sea. La idea que es que existan unidades asociativas agropecuarias y que sean cooperativas precisamente para tener escala, porque tampoco es cuestión de andar revoleando gente sola en medio del campo sin nada, porque eso no funciona. Es trasladar la pobreza del sector urbano al sector rural para que encima no tengan internet, ¿viste? O sea, no te va a funcionar. Entonces, para darle escala y para que tenga sentido, que además existe una demanda de alimentos, vos vas al interior, tenés el absurdo de que la leche se produce en un lugar, se vuelve a Buenos Aires y después vuelve a llegar, digo, todas esas cosas. Bueno, eso es para otro programa, el programa también lo contempla. También contempla la creación y la denominación en origen. Precisamente. Además, ustedes hicieron además unos planes pilotos, o sea, en 45 años han realizado una serie de trabajos enormes que más o menos los que hemos tenido contacto con el proyecto sabemos que está aprobado, o sea que esto se sabe que funciona. Sí, en muchos lugares que quedaron. Hay uno en particular con los cuales tenemos mucha más relación, que es en la zona de la Cuenca del Salado, en Las Armas, municipio de Maipú. Ahí hay 3.000 hectáreas en una colonia y hay compañeros emplazados en 100 hectáreas. Y ahí hacen cría de ganado. Hacen cría de ganado y hacen un poquito de maíz y un poquito de hortalizas. Lo que algunos suelen llamar chacra mixta, ¿viste? Y ahí viven, creo que son 3 familias. Pero, ¿cuántas familias? ¿Cuántas, Esteban? Perdón. Me parece que ahí eran 3, 2 o 3, en las 100 hectáreas. Pero hay 3.000 hectáreas. O sea que en esa colonia podría tranquilamente haber como 30 familias. Estamos hablando de gente que hoy es productora, que trabajan ahí, gente que en otros momentos podrían haber sido, digamos. De hecho, creo que eran desempleados y hoy son prósperos productores que viven de lo que producen. Bueno, Esteban. Y en Francia también funciona. Sí, Julián. ¿Contamos con vos el martes que viene? Sí, el martes que viene o el otro, pero sí. Creo que habíamos quedado 15 días, pero. Bueno. Pero si puedo el martes que viene, si querés me prendo. Si no. Bueno. Dale, y si querés te invitamos a participar desde el inicio también para que aportes y hagas las preguntas que quieras en las otras columnas que tenemos. El martes cualquier cosa le avisamos a nuestro público. Le avisamos a nuestro público que vamos largo y tendido hasta cerrar el tema hasta el golpe del 66. ¿No, Ja? Bueno. Vamos a hablar largo y tendido con el tema Bandor, tenemos para... Bandor, excelente. En realidad. Sí. Era holandés. Claro, exactamente, descendiente de holandeses. Bueno, vamos saludando a toda la gente, a todos los que nos acompañaron, le agradecemos muchísimo, los esperamos el martes que viene, de nuevo a las 8:30, a las 20:30, en este programa que se ha dado a llamar La Columna Vertebral, y un feliz día de la militancia para todos, compañeros. Feliz día para ustedes, amigos. Feliz día. Bueno, gracias. Feliz un amigo. Feliz día de la militancia. Feliz día, compañero. De la militancia peronista, obvio. Militancia peronista, claro. La única, es la única, lo demás. La militancia peronista, ¿sí? Claro. Bueno. Chao. Bueno, gracias, compañeros. Nos vemos. Chao.